Dijo, mira, si hay una idea en tu cabeza que estás todo el día pensando en ella, que te crea como mariposas, como... No dijo como cuando estás enamorado, ¿vale? Ya te iba a decir yo. Pero que te crea esos mismos cosas en el estómago, que no te lo puedes quitar de encima, dice, al menos lo tienes que intentar. Tienes que hacer todo lo posible para intentarlo. Porque si no lo intentas te vas a arrepentir toda la vida. En la primera presentación que hago en el CIEM a todos los programas, eso, siempre hablo de una persona que para mí es un referente como un avión, que es Ramón Vallés, que murió hace 3 meses, con 94 años. Un psicólogo catalán, escritor increíble. Y yo repito lo que os dije, ¿no? O sea, que una persona con 70, 80, 90 años tenga el brillo que tiene en los ojos. Él lo define la curiosidad, él defiende la curiosidad por encima de todo, ¿no? Y que tú puedes tener todo el conocimiento que quieras, porque has estudiado, porque has tenido experiencia, porque has viajado, porque has vivido, etcétera, ¿vale? Ese conocimiento es importante. Que tú has escuchado, fíjate, él dice escuchar con las orejas y escuchar con los oídos. O sea, es que es algo, me parece brutal, ¿no? Y que tenga esa mirada, porque al final dice, es que estamos vivos por la curiosidad y la curiosidad nos hace más vivos, ¿no? Y al final acaba eso, dice, no, es que lo importante de la vida, lo importante del viaje, el viaje es la vida, ¿no? Es el símil, ¿no? Sí. Lo importante del viaje no es llegar al final. Él dice llegar a Ítaca, ¿no? El famoso viaje de Ítaca. Dice, el objetivo del viaje no es llegar a Ítaca. El objetivo del viaje es disfrutar del viaje. El miedo lo tuve hasta que me equivoqué y perdí muchas veces. Esto lo vi en tu página de LinkedIn, me gustó un montón y me gustaría saber qué significa esa frase en tu vida, en tu trayectoria, o qué representó el día que entendiste esa frase y a partir de ahí, ¿qué ocurrió? Empezamos fuerte. La verdad es que todos tenemos muchos miedos a muchas cosas diferentes, ¿no? Y en mi caso, bueno, si lo viste en LinkedIn, es una parte profesional. Es una red profesional, ¿no? Entonces, centrándonos en la parte profesional, los miedos siempre están en que no vas a desarrollar bien una tarea, no vas a desarrollar bien un proyecto. Y a medida que vas avanzando profesionalmente, puedes tener miedos a enfrentarte a que te digan la verdad, a no afrontar la verdad de lo que estás viendo, de lo que estás haciendo, y ya no te cuento a perder dinero. Entonces, cuando pierdes mucho dinero, cuando pierdes mucho trabajo, mucho esfuerzo y no es capaz de levantarte, pues tienes un problema. Cuando eso te ha pasado alguna que otra vez y yo tengo la suerte de poder haber recuperado o trabajos en fin, el esfuerzo, el dinero, pues entonces te das cuenta que los miedos generalmente no los creamos nosotros en nuestra cabeza. Pero tenemos que ser conscientes nosotros mismos de que aunque tengamos personas que nos pueden ayudar, si nosotros mismos no somos capaces de afrontar esos miedos y superarlos, no seremos capaces de afrontar muchas cosas en la vida, y ya no es profesional y personal. Entonces, cuando te quitas esa mochila de los miedos, de el que dirán, mira, este tanto presumía, pues resulta que al final ha fracasado, a ver cómo digo ahora que he perdido decenas de miles de euros en unos minutos. eh, Cuando afrontas eso y te quitas esa mochila, es una liberación. Entonces, esa frase implica muchísimas cosas, ¿no? Antonio Ruiz Manzano está sentado aquí con nosotros, eso nos lo había dicho. Es formador, consejero, crea sus propias empresas, colabora con otras, invierte en otras. Eso te da muchas ópticas, muchos puntos de vista, muchas experiencias. ¿Cómo ha contribuido eso en tu visión en general del emprendimiento y de los negocios? Pues casi creo que el camino ha sido diferente, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar en varias multinacionales y sobre todo he tenido la grandísima suerte de participar en proyectos muy interesantes trabajando en esas empresas
Y lo mejor aún es que he tenido la suerte de estar siempre rodeado de personas mucho más inteligentes que yo, ¿no? Entonces, si eso lo metes en una coctelera, diferentes multinacionales que se dedican a cosas muy distintas, proyectos bastante interesantes, complejos, en fin, bueno, incluso algunos innovadores, y además con gente, con personas mucho más inteligentes que yo, que tampoco hace falta mucho, ¿vale? Pero, pero muy, muy, y muy comprometidas con esos proyectos. Al final, eh, si eres listo, no inteligente, si eres listo y escuchas a esas personas y aprendes de esas experiencias, de esos proyectos profesionales, al final luego pues puedes tomar decisiones, ¿no? Y las decisiones son abrirte nuevos caminos, ¿no? Y por diferentes motivos yo decidí, pues bueno, hace 11 años ya, estaba pensando ahora, hace 11 años y medio, o sea, con 42 años, decidir que ya no quería trabajar para multinacionales y arriesgarme en otro aspecto, ¿no? Y a partir de ahí sucedieron dos cosas puntuales, yo creo que bastante interesantes. Una tiene que ver con el emprendimiento. Realicé un programa de dirección en el AMP, o sea, en el Instituto de Empresa, que se llama AMP, Advanced Management Program. Y había un módulo opcional que era de emprendimiento. Y tuve la suerte de coincidir en Madrid con una persona, con un referente en este mundo del emprendimiento que se llama Daniel Soriano y que nos abrió, bueno, por lo menos a mí me abrió, un mundo de luz y fantasía. Y entonces, a raíz de ahí dije yo quiero estar en este mundo, ¿no? Entonces peleas por ese camino, ¿no? Y ahí fue la semilla que me permitió pues colaborar con diferentes entidades. En una de ellas nos conocimos tú y yo, Sí, con tu proyecto sí. fantástico. Y entonces el desencadenante viene de antes. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ahora estoy trabajando en emprendimiento? Aprovecho las experiencias y lo que escuchaba de los compañeros, de las personas que trabajaban en esos proyectos, más luego os he escuchado a vosotros con todas vuestras ideas y con todos vuestros proyectos, y al final es un poco hilar experiencia, conocimiento, escuchar a vosotros, y aplicar un poco de sentido común a las cosas, para que se desarrollen bien los proyectos, ¿no? Entonces yo creo que el camino no es el final, sino que tiene un principio y por eso puedo aportar en el emprendimiento, ¿no? Y ahí, claro, viene una visión global de negocio. También me ha tocado estudiar, me ha tocado formarme. Yo todas las noches tengo bueno, todas las noches no, porque es mentira. Porque muchas noches también me gusta salir con Claro, mis amigos. muy Soy normal. un disfrutón. Claro. Pero sí que intento muchísimas noches leer diferentes contenidos y de diferentes sitios, ¿vale? Y una de las cosas que leo a lo mejor son proyectos, informaciones que me enviáis de emprendimiento o de otras cosas, ¿vale? Porque como dice aquel, yo puedo tener una buena conversación para tomar una bebida en una barra de bar, pero a lo mejor yo no soy especialista en nada, ¿no? Y esa es un poco la suerte que tengo para ayudar en el emprendimiento, ¿no? En tener una visión global de negocio. Claro, ahora resulta que ya después de estos años, estando desarrollando proyectos dentro de empresas a nivel de estrategia, o en comités de dirección, o en consejos de administración, etcétera, y tocando muchísimas empresas y escuchando a mucha gente, has comentado antes formador. En el último año, más o año y medio, habré formado a más de 230 personas, más o menos, eh, en diferentes cosas muy distintas, ¿no? Y yo me he formado también, porque cada una de esas personas trabaja en una empresa o es empresario o ambas cosas a la vez, Claro. ¿vale? Y entonces traslada su forma de trabajar, su forma de hacer y todo. Y entonces es una Es recíproco. retroalimentación, exactamente, y eso me permite, pues por lo menos, no cometer los mismos errores que han cometido otros o que he cometido yo sobre todo, y ahí viene un poco esa visión global para poder, no sé, contribuir en algo en el emprendimiento. Una de las cosas o una de las razones que fundamentó el hecho de construir este espacio para comunicar, que es sentido común, es mi preocupación por bajar un poco a tierra,
las herramientas para emprender, la visión y la mentalidad de gente que ya lo está haciendo y tener la oportunidad de, por ejemplo, aterrizar un emprendimiento con personas como tú y escucharte es muy valioso porque yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de tener una tutoría personal contigo y de desgranar un poco mi modelo de negocio y recuerdo que tú cogiste y me hiciste así. Siéntate aquí, es esto lo que tienes que ver. Y eso vale oro, ¿no? Eso es muy importante porque esos años que tú has recorrido en los que te habrás dado un montón de portazos ya sirven de experiencia para los que estamos empezando. Entonces, es muy valioso eso y que la gente sepa que tiene oportunidades como la EOI, como las aceleradoras que se hacen en INIT, que en muchos casos están subvencionadas y financiadas por la Unión Europea o por el gobierno español, es una oportunidad de oro. Entonces, una de las intenciones de este podcast es que la gente vea dónde están ese tipo de oportunidades y se pueda acercar, porque yo prefiero que me den eso incluso a que me den financiación para mi empresa, porque esto ya te digo que vale oro, y luego que pudiéramos acercar a personas como tú a hablar un poco más de sus experiencias y de sus anécdotas. Yo recuerdo que en la primera intervención en la que te vi nos hablaste de un perro y hoy me encantaría que le cuentes a la gente tu estrategia del perro. Has dicho muchas cosas. Entonces, quiero resaltar, cada vez que participo tanto en el CIEM como con el Grupo San Valero, en los programas de transformación digital, en la formación de transformación digital, bien, ambos vienen con los mismos fondos Next Generation, que son ayudas, y ambos dos se gestionan a través de la EOI, de la Escuela de Organización Industrial, que pertenece al Gobierno de España, al Ministerio, ¿vale? Y que se apoya en estas entidades, hay un montón por toda España, ¿no? Pero bueno, hemos nombrado CIEM y Grupo San Valero, ¿vale? Para tender una red capilar, ¿vale? Para ser capilar, para que esos dineros, como decían mis abuelos, esos dineros se aprovechen bien, primero con un buen programa y segundo, que llegue a la mayor parte, en este caso, de las pymes o emprendedores posibles, ¿no? Entonces, eso es una. La siguiente es que las personas que vayan ahí quieran aprender. No todas las personas que se apuntan lo aprovechan, vamos a dejarlo ahí, ¿bien? Y yo, por ejemplo, ayer tuve una clase online, trabajo muchas horas de formación de transformación digital con el Grupo San Valero, por ejemplo, ¿vale? Con la Universidad de San Jorge. Y yo siempre empiezo mis primeros 10 minutos de presentación dando las gracias a cada uno de los que están presentes por querer estar ahí y por escuchar. Y ya no te cuento si encima es una clase online y se hacen visibles. Entonces ya mi satisfacción. Claro. O sea, no que por la silla, ¿no? Claro. Porque claro, es muy difícil dar una clase a un muro de letras y signos, ¿no? Pero ¿por qué les doy las gracias? Porque para mí el debe más importante aquí en España es que, pues eso, el 98,5% de las empresas que hay en España tienen menos de 250 empleados. Es una barbaridad. Y entonces aquí en España tenemos, como siempre, muy buenos emprendedores, muy buenas pymes, muy buenos autónomos, y sin embargo nos cuesta crecer y ser más grandes. Y eso impide la competitividad. Y muchas veces es porque nos falta formación, ¿vale? O porque no queremos formarnos o porque tenemos otras prioridades. Y yo creo que eso lo quiero destacar porque no solamente es que tengamos los dineros, no es solamente que haya un buen programa, no solamente que llegue mucha gente, pero además las personas que van realmente tienen que estar con Tienen ganas. Que tener disciplina y querer Exactamente. aprovecharlo, sí, claro. Y entonces ya se acaba el círculo, ¿no? Y bueno, lo del perro, se lo debo a mi buenísimo amigo David, que ahora está pasando una situación ahí, que hay que pasarla en la vida, ¿no? Y es una persona súper inteligente, aparte de un buenísimo amigo, y se lo debo a él, la frase es suya, ¿no? Y muchas veces cuando hablábamos y nos enfrentábamos a una situación que teníamos que evaluar, pues la primera vez me sorprendió, porque me decía, es que esto es un perro.
Y yo le decía, pero si estamos hablando de la empresa no sé qué y el proyecto no sé cuántos. Y dice, joder, pero no ves que esto es un perro. Y le volví a preguntar. La primera vez digo, ¿pero cómo que esto es un perro? ¿Que nos va a morder o qué tal? Y yo se lo he copiado y yo lo replico. Si nosotros nos enfrentamos a una situación y resulta que nos hacemos las preguntas pertinentes en el sentido de esto no evoluciona, pero ¿por qué no evoluciona? Por el motivo A, B y C, o esta relación con esta empresa no va bien por el motivo A, B y C. Si esto no avanza, ¿vale? Y el problema es nuestro, es una metáfora de no te engañes al solitario. Es decir, si el problema tiene orejas, si el problema tiene 4 patas, si el problema tiene una cola que se mueve y el problema ladra, es un perro. No es ni una jirafa, ni un elefante, ni un hipopótamo, ni un hámster. O sea, quiere decir que es lo que hay. No te engañes a ti mismo. Porque si te engañas a ti mismo, y volvemos a los miedos, ¿vale? Significa que tienes miedos de ver la realidad. Y es un perro, no ves que es un perro. No te engañes a ti mismo, no tengas miedo en afrontar la realidad, ¿vale? Y a mí me encanta porque es un símil buenísimo. A mí me ha parecido perfecto porque cuanto antes veas al perro, Claro. más rápido podrás salir de ahí. Entonces, a mí ese ejemplo me pareció maravilloso. Noté algunas cosas de perro en mi emprendimiento, en mi empresa, y cogí rápidamente, le corté la cola. Además, nos sentamos luego para mirarlo porque te dije, me quedo muy preocupada, me gustaría que nos veamos luego. Me gustaría ver, porque mi perro está a medias, entonces igual si le corto la cola, las orejas y tal, la cosa camina. Y de hecho lo hice y te lo agradezco y ha mejorado un montón, ¿no? Ahora estaba pensando en que tú no solo formas, sino que además has invertido en otros. Uh-huh. Y uno de los que vi en los que habías invertido se llama HomieHub. Uh-huh. Es tecnología puesta al servicio de cosas muy sencillas, porque cuando lo vi pensé, porque luego entré a ver de qué se trataba el negocio y me di cuenta que es algo muy sencillo. Alguien se dio cuenta que había un problema y dijo, bueno, pues vamos a conectar algo que ya existe, una herramienta que las personas ya tienen consigo, le vamos a poner un poco de tecnología y le vamos a ayudar a resolver un problema. Entonces, crees tú muchísimo en las empresas tecnológicas y me gustaría saber por qué. Bueno, yo creo en las personas. Yo he emprendido tanto poniendo dinero directamente o poniendo mi tiempo y mi conocimiento, que también es invertir, para sacar adelante un proyecto, ¿no? En el que puedo pertenecer con más o menos porcentaje, por decirlo de alguna manera, o puedo colaborar, ¿vale? HamiHub, si escucha esto mi amigo Enzo, que es el CEO de HamiHub, que también es venezolano. ¿Ah, sí? Sí. Es un paisano. Y tengo frases suyas buenísimas, muy buenas. Con unos objetivos y con una forma de trabajar y con un compromiso con su gente y con las ideas y, no sé, una persona muy interesante, ¿no? Y como buen venezolano tiene un discurso espectacular, ¿vale? Que yo creo que le deberías entrevistar también. Ah, mira, sí. Pero necesitaréis un par de días. Sí, porque además se juntará el hambre con las ganas de comer. Exactamente. Vale. Entonces es un artista de la comunicación, ¿vale? Pero te voy a explicar por qué invertí en HamiHub. HamiHub es como los magos excelentes, ¿vale? Tú vas a un espectáculo de magia y sobre todo la magia en cercanía, la magia, sobre todo, no sé si alguna vez has podido tener la oportunidad de estar en una mesa delante de un mago y que te haga los Sí. trucos delante, que dices, es que soy muy tonto porque me lo está explicando, lo está haciendo y no me entero de nada. Entonces empieza con algo sencillo, luego sube el nivel y al final te hace un efecto que ya dice, venga, me levanto de la mesa porque es que esto es increíble, ¿no? Pues HamiHub es eso, porque HamiHub lo que presenta no es lo que es. Entonces es un mago excelente, ¿no? ¿Por qué invertí en HamiHub? Bueno, por Enzo el primero, porque me pareció un líder estupendo, por el equipo que hay detrás de HamiHub, que es un equipo súper potente, gente preparadísima. HamiHub se dedica a liberar
como dicen ellos, todo el potencial de tu garaje. ¿Y qué significa eso? Pues que simplemente con una aplicación que te pongas en el teléfono móvil y un mecanismo que se instala de una manera muy sencilla, no solamente puedes acceder a tu casa sin necesidad de utilizar las manos ni nada, sino además también se colabora con empresas como Correos, otras de mensajería y otras de coches, que ya estoy desvelando algo, para que tú puedas liberar tu maletero de coche, tu garaje, de tu vivienda, de tu comunidad de propietarios, para dejar cosas de mensajería, etcétera, ¿no? Entonces, pero la idea sencilla era, no, yo te pongo un mecanismo para que tú puedas hacer esa entrada a tu garaje y puedas liberar todo el potencial que puede tener tu garaje. Y ya la primera pregunta era increíble, porque decía, bueno, pero esto para instalar esto en las puertas es un rollo. Bueno, hicieron un proceso para que una persona tan tonta como yo lo pueda montar en media hora. Para eso elaboraron documentación con más de 1000 y pico esquemas electrónicos de mecanismos de apertura de garaje. Que eso es un trabajo interesante. Para automatizarlo. Y una vez eso le dije, pero ¿esto es seguro? Dice, hombre, utilizamos tecnología militar, de encriptación, para seguridad, etcétera. Dice, te voy a presentar aquí, en fin, a miembros de su equipo, que es gente valiosísima, además muy bueno porque cada uno se dedica a lo que sabe y lo hace muy bien. Y luego compagina muy bien entre ellos, ¿no? Y entonces uno de ellos, que es el desarrollador, me dice, que está en Málaga, que es bueno, fantástico, me dice, ¿no te crees que esto está bien o que somos buenos? Dice, ¿cuál es tu coche? Y digo, ¿ese? Dice, ¿tienes aquí la llave? Dice, sí. Dice, yo te la desencripto en 10 segundos. ¿Probamos? Digo, no. Entonces, ¿por qué? Porque bebían la tecnología, pero la habían aplicado a un beneficio, ¿no? Esa es la primera capa. La segunda capa del buen mago, de Hami Hub, que hay detrás de Hami Hub, es que han desarrollado una plataforma, que es lo que me atrajo, una plataforma en la que no solamente cuelga estas cosas, sino una plataforma colaborativa que su aplicación puede entrelazarse con otras muchísimas soluciones tecnológicas en el mercado. Con lo cual, la idea de colaborativa a mí me encanta. ¿Vale? Porque al final siempre luego atrae negocio, pero primero tienes que colaborar, tienes que dar siempre. Claro. Luego ya veremos si viene, pero si no das, no vas a recibir nunca en la vida, ¿no? Y esa plataforma es tan compleja o tan simple que, por ejemplo, pues el mayor, esto es público, solamente puedo decir cosas públicas, ¿no? Pero el mayor alquilador de oficinas de todo el mundo, que es Merlin Property, pues es cliente de Home Hub porque tiene un montón de alquiler de oficinas que está en edificios que, claro, la rotación de los mandos para entrar a los garajes y todo es tremenda. Bueno, pues esto es automático con la aplicación y se gestiona. Y el coste perfectamente. baja muchísimo. ¿Cómo no? Pero sobre todo el tiempo de gestión es un ahorro infinito, porque además controlan todo lo que pasa de movimientos y todo, ¿no? Pero claro, es una herramienta colaborativa, ¿vale? O sea, no solamente viene para crecer en el negocio, sino para otras cosas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué son otras cosas? Bueno, pues de los poquitos empresas que tenemos como clientes a empresas que son competencia entre sí. Y no puedo decir los nombres, pero grandes multinacionales que son competencias entre sí, son clientes nuestros y ambas lo saben. Porque hace falta que facilitar el acceso a los garajes para también gestionar el control de los vehículos que cargan la energía en los garajes, ¿vale? Ujú. Y a partir de ahí se establece un modelo de colaboración increíble con un montón de empresas y lo hacen sobre nuestra plataforma, ¿vale? Y a su vez también acuerdos con marcas de vehículos de coches para que puedas abrir tu maletero en remoto. Por eso invertí en Hami Hub. Es que es un producto o servicio que evoluciona constantemente y que tiende redes Es con... que es un wow. Es bárbaro, porque si alguien lo hubiese escuchado al principio y no tiene un poco de visión, que hubiese podido ser yo o cualquiera de nosotros, yo hubiese pensado, bueno, sí, abrir garajes, pero no, hay mucho detrás de eso, porque Es mucho luego más. ocurre todo lo que estás diciendo. Es una pasada. Entonces, por eso, no es solamente lo que aparece en la página web, por eso lo comparo como unos magos, ¿no? Y para eso hace falta tener un buen equipo de gente, comprometido, casi que sepan, que sean especialistas a uno de ellos mucho en lo suyo, y cada uno sabe cuál es su rol. Y eso es importantísimo. O
sea, porque hay que distribuirse. Sobre todo cuando empiezas, que no conoces de todo, hay que responsabilizarse. Y que seas más de uno también es bueno. Porque cuando llegan esos miedos, esos momentos de duda, que nos venimos abajo, yo también me vengo abajo muchas veces, ¿no? Yo soy un disfrutón y esa parte de tener varias personas a tu alrededor hace que, a lo mejor, cuando ves tú un perro, te hundes en la miseria, porque a lo mejor no estás preparado o lo que sea, pero a lo mejor tienes al lado uno y dices, sí, es un perro, pero jolín, vamos a atacarle por aquí al perro, o le Claro, vamos a dar este hueso, claro. o le vamos a hacer lo que sea. Y si estás tú solo, es más difícil ver al perro o que el perro no te muerda, ¿no? Entonces, Correcto. eso es Homey Hub. Es que en la vida en general, cuando tienes más ojos viendo algo, ya tienes más posibilidades, porque normalmente nuestra visión está muy sesgada y es muy subjetiva en función de las experiencias que hemos tenido, de nuestras creencias y normalmente nuestras creencias son limitantes. Creo que la mentalidad es un trabajo muy largo que luego se termina consiguiendo en cierta edad, ¿no? A raíz de experiencias buenas y malas y de trabajo, porque cuando empiezas a cultivar la mente, pues ese trabajo es el que te ayuda a crecer y a sentir que sí que puedes y que puedes ser todo lo que quieras hacer. Y su anécdota. Es una empresa que desarrolló un cuadro de mandos para meter toda la información de tesorería, de de todas las vertientes de un negocio. Esto entendí yo, ¿no? Y que se sienten las personas que toman decisiones y puedan ver KPIs o cosas claras sin esperar porque lo que suele ocurrir es que uno le dice, cuando tienes un equipo grande, pues dame un informe de lo que ha ocurrido en el último trimestre en el departamento tal o cual, y tienes que esperar que eso venga para poder leerlo y tomar decisiones. Entonces, tú coges toda la data de los mismos CRMs que tenga la empresa, si ya los tiene funcionando, y organizas toda esa información y se la pones servida en una mesa, en un cuadro de mandos, ¿correcto? CMI for All es un poco también efecto wow, como hemos hablado antes de Homey Hub, ¿vale? O sea, lo bueno que detrás es una plataforma Desarrollada. bastante, sí, potente. Nuestra aspiración era tener una plataforma sobre todo pensando para las pymes, ¿vale? Porque las grandes empresas generalmente pues, tienen más recursos o están más enfocadas a poder un poco automatizar ese tipo de información y tenerla y poder disfrutar de ella. Que luego al final te das cuenta que no es así. O sea, yo trabajo en grandes multinacionales y no es, Y te encuentras cosas también que no te imaginabas. y no es así. O sea, yo, por ejemplo, en su día, cuando, por ejemplo, estaba en Telefónica, cuando hablaba con una empresa, con un cliente, me decía, ¿me puedes decir qué es lo que tenemos y cuánto pagamos por ello? Pues, bueno, resulta que teníamos todo el alfabeto griego en aplicaciones. O sea, cada palabra del alfabeto griego era una aplicación. Y había información solapada una con otra. Entonces, decía, bueno, pues dentro de 3 o 4 meses vengo y cuando tenga tiempo, pues te lo cuento, ¿no? Entonces, el aspiracional de CMI for All. CMI for All viene... CMI son las siglas de cuadro de mando integral. Y for all es el anglicismo, que for all es para todo el mundo, como dice mi amigo Juanjo, pues para todo Cristo, ¿no? O sea, cuadro de mando para todo Cristo. Para todo el mundo, ¿no? Nuestro aspiracional es que pudiera utilizarse casi... Bueno, un autónomo es complicado porque, en fin, pues a lo mejor no hace falta tanto cuadro de mando. A lo mejor con algo más sencillo lo puede controlar, ¿no? Pero pensando en ese 98,5% de empresas, en la pyme en general, que le hace falta herramientas para ser más competitiva y para ser mejor, ¿no? Ese era un aspiracional, era el aspiracional. Y luego, como buen proyecto de emprendimiento y tecnológico, en este caso fintech asociado, no, porque primero empezamos con la parte financiera, tesorería, que es el mayor problema entre las empresas, o la parte financiera, luego hay muchos más, pero que fuera fácilmente escalable, con lo cual la plataforma tenía que ser lo más estándar posible y que tanto para el desarrollo e implementación como para luego mantenimiento, ¿no? Es la parte un poco de escalabilidad, la parte de tecnología. En las empresas pasan muchas cosas. ¿Por qué pasan muchas cosas? Porque las empresas trabajamos personas. Y cada uno de nosotros, independientemente del puesto, tenemos nuestro espacio y si encima tenemos una responsabilidad, incluso podemos tener hasta una silla. Y si encima tenemos que tomar decisiones, pues podemos tener miedos o no podemos tener ningún miedo o podemos tomar la decisión que queramos nosotros y allá apenas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa a las empresas? Generalmente
Generalmente, pues, que les cuesta seguir su negocio. Entonces, ¿por qué es bueno un cuadro de mando? Porque puedes seguir tu negocio prácticamente en tiempo real. Y si tomas una decisión el día anterior diciendo que quieres hacer algo, puedes hacer el seguimiento de lo que pasa inmediatamente. ¿Por qué? Porque si aciertas, invierte en ello. Si fallas, mira a ver por qué falla, porque entonces o tendrás que eliminarlo o tendrás que rectificarlo. Pero no pasará el tiempo o no pasará mucho tiempo para validar esa toma de decisión que has tomado. La segunda, ¿por qué nació esto? Uno de los motivos, hay varios motivos, ¿no? Pero uno, porque nació? Porque hubo una empresa que me llamó, el dueño de un grupo de empresas me llamó y dice, oye Antonio, tengo una idea que técnicamente más o menos tal, pero yo la quiero sacar ayúdame para venderla, ¿no? Y dije, me lo contó y dije, ostras, esto está muy bien, ¿no? Porque la plataforma, aunque creamos la empresa en el año 2021, la plataforma se empezó a diseñar en 2016. O sea, esto no es nada nuevo. Sí. Claro, y cuando me lo contó, dice, pero porque tú lo ves, digo que sí lo veo. Digo, mira, yo estoy en varios comités de dirección, un consejo de administración también, en algunos consejos de administración. ¿Tú sabes el tiempo que dedico a extraer los Exceles, la información, para luego trabajarla, para luego hacerla visual, para compartirla con los demás? O sea, ¿tú sabes el tiempo que dedico en hacer todo esto, que realmente no lo estoy aportando en plantear ideas, soluciones Claro. o tal? Digo, es que no aporto nada de valor. O sea, no, en absoluto nada. Digo, para mí personalmente es increíble. Para todas las personas que trabajamos en ese sentido, es un avance increíble. Segundo beneficio, para ayudar a la toma de decisiones, ¿vale? Eres más rápido, no dependes de nada y tienes menos errores. Yo trabajaba con macros de Excel, mucha gente trabaja con macros de Excel. Acuérdate luego de las fórmulas de la pestaña 327, o sea, y además produce errores. Bien. Y luego la tercera, aun cuando tienes los cuadros de mando, no sé qué pasa, que al final, que es que los números no son los mismos. Tú estás en una empresa y llega el financiero, llega el comercial, llega el de compras, llega el director general, llega lo que sea y saca los números encima de la mesa y dice, vamos a ver, estamos todos en la misma empresa porque tenemos números diferentes. Problema gordo. Yo, en alguna multinacional de la Gestao, que no voy a decir el nombre, nos convocaban y nos ponían los resultados y yo cogía en mi hoja, en mi cuaderno, y empezaba a escribir, pues venta no sé qué, ta. Y hacía la suma y veía el resultado. Digo, pero si me sale un 160% con respecto a los resultados que están publicados de la empresa y sin embargo sumando la suma de todos me sale un 160 o 180 más. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Se ponen medallas o se suman cosas cada uno o no saben sumar? ¿No? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Entonces, compartir la misma información a la vez. Todos ven lo mismo y toman decisiones sobre lo mismo. Y entonces a partir de ahí, por eso el eslogan es para tomar las mejores decisiones. Y puedes tener decisiones de lo que quieras. De tesorería, comercial, financiero, producción, logística, compras, recursos humanos, auditoría, un montón de cosas. A las empresas que utilizan el servicio, luego les das el servicio de asesoramiento también en la toma de decisiones o sencillamente solo... Sí, en algunas coincide y en otras no, ¿no? Entonces, algunas veces viene precisamente por ese asesoramiento que me dicen, jolín, pues podemos empezar con algún apoyo tecnológico para poder hacer eso. O es al revés, o Claro, sea... que al final se sale una venta inversa, porque si te vienen a pedir consejos, pero todavía no tienen claro de qué tamaño es el perro, necesitan ver el perro, ¿no? Lo has descrito fenomenal, porque muchas veces a lo mejor me dices, oye Antonio, ¿nos puedes ayudar para este proyecto? Pues cuando me dijiste tú, oye Antonio, ¿podemos quedar y yo te cuento y tal? ¿Y qué es lo que hice el primer día? Nada más que preguntarte. Me paso preguntando... Yo tengo esa hojita guardada, ¿eh? Ah, sí, bueno. La voy a enmarcar porque además no se entiende casi nada, ¿eh? Porque hay básicamente los números, algunas rayitas, esto sí, esto no, este es el camino, esto no, esto no. Y yo me la llevé y se lo conté a mi marido, que es mi socio eterno, Sí. y le dije... ¿te acuerdas que había dicho que iba a coger un local para la empresa y tal? Y tú me dijiste, error, eso no lo hagas, no es el momento, ahora tienes que hacer otra cosa a nivel financiero. Y entonces le dije, he decidido que voy a hacer tal y cual. Y me dijo, pero si yo te había dicho. Y digo, no me lo había dicho tan claro como tú, pero me había dicho, esto no lo hagas y tal.
Y le digo, no, es que he hablado con Antonio y me ha dicho cuál es la hoja de ruta y yo confío plenamente en lo que me ha dicho porque sé la experiencia que tiene y tal. Y yo, pues yo ya te lo había dicho, pero bueno. Pero Bueno, eso también viene bien. tú me dijiste muchas cosas que no solo tenían que ver con las decisiones financieras que tenía que tomar en ese momento, que a mí me vinieron muy bien y que yo, repito, creo que un emprendedor necesita siempre a alguien que tenga experiencia y le diga, le oriente por aquí. Por eso rescato el valor de los programas de la EOI y del CIEM, porque ese programa, digamos, su desarrollo tiene muchas aristas, ¿no? Tienes tutores de comunicación, tutores de marketing, tutores del área contable, tutores del área de gestión empresarial. Y hay cosas que te pueden parecer más o menos interesantes o que se asocien más o menos con tu realidad de empresa, pero tiene lo bueno de que si tú estás interesado en aprovechar el programa, puedes coger lo que te interesa y decir, a este tutor le voy a preguntar esto, esto y esto. Y si tú ya llevas tus planteamientos claros, él va a notar el interés que tú tienes y te va a dar algunas herramientas para que te ahorres unos cuantos dolores de cabeza. Y eso vale oro, porque Sí. cuando empiezas, ojo, yo tengo ya 3 años y siento que estoy o sea, ahí en la cáscara del huevo. Y cuando estás en esa fase, te ahorra no solo dolores de cabeza, sino que vale oro, vale más que el dinero, desde mi punto de vista. Entonces, eso ahora, tu programa básicamente te ha permitido hacer una ayuda doble, porque vas a ayudar a las empresas ya grandes a darles un consejo y al mismo tiempo le dices, mira, ¿qué tienes para ordenar tus... Bueno, es un también, cada uno tenemos nuestra estrategia comercial, ¿no? Tú tienes Claro, la tuya en claro. tu empresa y a lo mejor, pues nosotros tenemos esta, ¿no? Estaba pensando, ¿cómo ves tú Zaragoza, desde mi punto de vista, en los últimos 3 años, yo la veo creciendo potencialmente en red de negocios, en empresas que vienen, en gente que viene a invertir. Y me gustaría saber en primer lugar cómo la ves. A mí eso me llena de mucha fuerza, porque un emprendedor necesita ver que el entorno sobre el que él trabaja está floreciendo y que existen posibilidades de que sus negocios puedan crecer, ¿no? Entonces eso a mí me llena de ánimo. Puedo ir fatal un día así por la mañana de estos que te han pasado 40 cosas, que es normal, y de repente veo una noticia y veo que vienen nuevos inversores a Zaragoza o que abre una nueva empresa y tal, y digo, venga, tira para adelante que claro, si hay prosperidad, si la economía mejora, pues habrá posibilidades, solo hay que seguir trabajando. Entonces, me gustaría saber cuál es tu visión de Zaragoza, a ver si es esa misma que tengo yo, y así nos llenamos de más ánimo. Vale. Bueno, pues te voy a dar una buena noticia, Aymara. Estás en un sector potencialmente muy bueno para los próximos años, ¿vale? Tu negocio de emprendimiento Sí. está muy bien posicionado. Y no es que te lo diga yo, ¿vale? En el año 2021, un socio director de una de las Big Four de consultoría que trabajan aquí en Zaragoza me dijo, Antonio, para los próximos años tenemos pensado contratar tantos miles de empleados. Dice, pero eso nosotros solos. Por A, B, C, D, no sé qué, todo lo que los CPDs y un montón de cosas, ¿no? Digo, y me dijo, dice, va a venir un montón de gente. Y yo le dije, o sea, que tengo que comprar pisos en el 2021, ¿vale? No solamente no se ha cumplido, sino ha excedido, en ese caso, en el caso de esta consultora en concreto, ¿vale? Multinacional, sino que ha excedido las estimaciones que tenían previstas. Zaragoza y Aragón, porque también hay que incluir Huesca, un poquito Sí. menos Teruel, porque Teruel a lo mejor ahí no se ha metido tanto en el carro, pero Zaragoza y Huesca están ahora mismo en el foco mundial en la tecnología de los centros de datos y lo que conlleva los centros de datos, ¿no? El ecosistema, que es una palabra demasiado utilizada, ¿no? Pero en toda la... El ciclo que... Sí, es como, por ejemplo, la GM en Zaragoza la posicionó, pero vamos, o sea, menos mal que vino en su día la General Motors, la GM, la empresa de fabricación de coche, porque alrededor se creó
pues toda esa red de empresas que eran proveedores o tier 1 o tier, en fin, ¿vale? De proveedores, de logística, tecnología para alimentar eso, ¿no? Pues ahora está pasando lo Lo mismo. mismo, claro. Es la GM del De siglo este XXI, tiempo, ¿no? Del siglo sí. XXI, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que la GM era una industria con procesos productivos y ahora no es tanto producción industrial, es más producción tecnológica. Tecnológico. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo porque principalmente, hay muchos motivos, ¿vale? Pero desde mi punto de vista principalmente porque la mano de obra, con todo el respeto del mundo, ¿vale? La mano de obra que se utiliza en los sistemas de producción quizás no es tan, y bueno, y menos aún que se utiliza ya cada vez más la robótica, pero quizás no es tan cualificada como a lo mejor lo que se necesita ahora a nivel de ingeniería, de matemáticos, de ingenieros, de informáticos, para poder llevar adelante todo lo que todo lo que está trayendo aquí, ¿no? Entonces, en los procesos productivos hay que invertir mucho en esa industria, se invierte mucho en industrialización, se enseña a los trabajadores a hacer ese trabajo repetitivo y bueno, y luego a cualificar a esas personas, ¿vale? Porque también tiene su complejidad, Proceso, claro. ¿vale? Pero al final es un proceso repetitivo, que dura durante unos años, vamos a fabricar vehículos durante los próximos 3, 4, 5 años el mismo modelo, que a lo mejor varía alguna pequeña cosa, pero es un proceso productivo. Aquí no, aquí es diferente. Y entonces, claro, ya de por sí es complejo buscar a personas en los sectores tecnológicos. Bueno, ahora mismo es un problema en cualquier sector. O sea, me da igual sector servicios, horeca, hostelería, restauración, me da igual tecnológica y tal. Ahora cuesta muchísimo encontrar personal cualificado o incluso tener paciencia para formarle y que surja, ¿no? Y que permanezca, Pero y que permanezca. porque creo que ahí está el último reto. Exactamente. Entonces, repito, te voy a dar una buena noticia que ya, bueno, yo no sé si aquí ya creo que te la dije, pero estás en un buen sector Sí. y en un buen momento, ¿vale? Claro, cuando hay tanto negocio a la vista, pues que hay que pelear. Pero bueno, lo peor sería no tener, Claro, no tienes tener demanda nada. y si hay demanda, lo que hay es que solucionar como oferta y ya está. Eso es, y buscar dónde está tu negocio de verdad o dónde estás tú posicionada y ver realmente pues bueno, cómo tienes que gestionar pues tu empresa para llevar adelante, ¿vale? Pero sí que es cierto que demanda de vivienda va a haber, bueno, la Sí, hay sí. ya y Eso ahora es mismo es brutal. palpable totalmente. O Y sea, además con ingresos medios altos. Porque esa es otra cosa que ha cambiado. O sea, en Zaragoza el salario no era del todo muy alto, salario medio, ¿vale? Todavía no está posicionado como en Madrid o Barcelona, pero claro, aquí tampoco cuesta todo tanto como en Madrid o en Barcelona. O sea, la vida, sí, el coste de la vida el es coste de la menor. vida aquí es bastante, vamos, y yo lo sé porque es que he estado, bueno, yo soy de Madrid, he estado viviendo muchas veces en Madrid, también, vamos, me toca viajar Solo hace falta ir un fin muchísimo de por ahí. semana a Madrid y volver Sí, y ya sí, lo notas. no, y en Barcelona igual, ¿no? Y esto va más. Entonces, durante una serie de años, claro, yo no soy pitoniso, no lo sé. Pero sí que es cierto que durante unos años sí, porque esa necesidad está creada, va a venir mucho más. Está anticipado, es público, sale en todos los Pero la sitios y eso. radiografía además hoy es positiva, o sea, es muy buena el ánimo que genera. A mí me pasa eso, o sea, yo lo veo y tampoco es que sea una experta ni nada por el estilo, pero me gusta lo que percibo. Sí, sí, sí. Y la gente que se desplaza ya es un cambio generacional, porque, jolín, yo también he estado alquilado fuera. Yo, o te comentaba antes de empezar, yo conocí a mi mujer en Madrid, aunque es de Zaragoza, y trabajaba al lado de mi casa, de la casa de mis suegros y pasa por delante suyo un montón de veces andando. Y no les conocía, por supuesto, ni nada, pero yo conocí a mi mujer en Madrid. Y tanto ella como yo, pues hemos estado alquilados. Claro, yo en Madrid no porque estaba en mi casa, pero cuando he vivido fuera, que yo también estuve trabajando aquí en Zaragoza y en otros sitios vivía fuera, también alquilaba. Y claro, hombre, no es que nos metiéramos en cualquier cuchitril, porque también tenemos en Claro, fin, nuestra cosa. claro. Pero ahora la gente prefiere no alquilar o irse a una habitación antes que meterse en sitios muy malos, salvo que tengas Pero una es que, necesidad es imperiosa. que esa es otra variable muy importante. Yo en menudo casera lo cuido muchísimo y es que creo que cada día la gente quiere tener
aunque sea un espacio compartido, puede ser un espacio compartido o un espacio de uso individual, pero cada día quiere vivir un poco mejor. Es decir, Sí, la gente no puede entrar, y esto lo digo porque todavía hay gente que tiene viviendas que tú dices, pero por favor, ¿tú cómo puedes poner esto en el mercado del alquiler o del... Bueno, de la venta lo puedo entender porque cuando tú vendes, el siguiente puede reformar completamente y eso es. cambiar esa realidad, ¿no? Pero sobre todo cuando es de cara al alquiler, pues te encuentras cosas súper en mal estado. Entonces, nosotros creo que los que han entendido además y suben un poco el nivel, Mm. no solo en cómo adecúen el espacio, en cómo lo amueblen y tal, sino en el trato, en la gestión, en los servicios que le puedas añadir, ese valor agregado que le puedas añadir a un espacio, Eso pues es. cada día la gente quiere vivir mejor y encargarse de menos cosas, porque el tiempo y la atención es ahora Eso es. como que las dos cosas más importantes o mejor valoradas. No, y estoy de acuerdo contigo porque al final todavía en Zaragoza se acepta el pagar un poquito más. Los alquileres tienen, creo que, un poquito de margen de sentido si mejora la calidad. ¿Por qué? Porque es un poco la rueda, ¿no? La gente que va a venir tiene perfil ingeniería, no sé qué, va a ganar un poco más. No sé, va a ser una rueda, ojo que también va a ser una rueda inflacionista, o sea, que esa es la segunda derivada, pero bueno, pero bueno, centrándonos en tu empresa, en tu emprendimiento, sí que es cierto que si apuestas por una calidad, Sí. te va una calidad mínima, te va a ir bien, porque la gente va a aceptar eso. Y por valor agregado, yo estoy Ese- convencida. Mira, yo tengo una empresa de referencia que está en Barcelona, se llama Viluria. Lo veo su trabajo constantemente y me encanta porque ellos al cliente no le dan solo vivienda, le dan todo. Le dan atención al cliente 24 horas, servicio de atención de incidencia a la hora que sea, lavandería, incluso le ofrecen servicios de comida por encargo. Es decir, le resuelven la vida a un cliente que de repente no es lo que la gente piensa, por ejemplo, cuando hablas de alquiler de habitaciones en los estudiantes. Bueno, pero es que hay mucho más mercado que eso Mucho, mucho más, sí, sí. y muchas más necesidades que las que puede tener un estudiante. O sea, hay para todo, el que quiera hacer para estudiante genial, el que quiera hacer para trabajadores genial, el que quiera hacer para empresarios que se desplazan por Sí, determinadas sí, sí, franjas de sí. tiempo, que no quieren venir a alquilar una casa por 5 años, sino que sencillamente tienen una necesidad puntual que solucionar. Pues ahí hay mercado para todos. Lo que hay es que trabajar y currar mucho en ver cómo resolver esas necesidades de la forma más rápida y veraz. Hoy, ¿cuál es el consejo que tú le darías a una persona para eh, cuando está empezando, cuando está creando su primera empresa? Buah, yo soy muy malo, o sea, yo no, en fin, yo creo que nunca. ¿Tú qué apuntarías? Más allá de un consejo. Mira, hoy es viernes. Sí, El miércoles por la tarde estuve escuchando a Carlos Pascual, que es el máximo responsable del grupo Integra. Es un grupo que emplea más de 1.000 personas en Aragón. Bueno, está en varias provincias de Madrid, también vende fuera de España, etcétera. Y empezó, es de una pedanía de Calatayud, que no es pueblo, que es una pedanía, ¿vale? Y a raíz de ahí, vamos, ha creado, y como dice él, con mucha gente, con mucha humildad y muchas personas ayudándolo, pues eso, un grupo integrado que trabaja sólido. más de mil personas, ¿no? Entonces él dijo una cosa para intentar contestarte, pero con sus palabras, porque le hicieron una pregunta más o menos parecida, ¿no? Para emprendimiento. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo él, ¿no? Dijo, mira, si hay una idea en tu cabeza que estás todo el día pensando en ella, que te crea como mariposas, como... No dijo como cuando estás enamorado, ¿vale? Ya te iba a decir yo. Pero que te crea esos mismos cosas en el estómago, que no te lo puedes quitar de encima, dice, al menos lo tienes que intentar. Tienes que hacer todo lo posible para intentarlo. Porque si no lo intentas te vas a arrepentir toda la vida. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, yo eso lo defino con pasión. De hecho, no siempre me meto en algunos proyectos porque a lo mejor no siento yo esa pasión o no me ha creado a mí la curiosidad o lo que sea, ¿no? Aparte que muchos porque no tengo el conocimiento, ¿vale? Pero yo me considero una persona apasionada y las personas que trabajan conmigo en el día a día, en empresas, en proyectos, lo saben. Y yo, si no tengo ese gusanillo en el estómago, en ese proyecto, en tal,
O sea, no puedo, es que no puedo. No puedo. Yo lo tengo que sentir, lo tengo que palpar, lo tengo que percibir también, ¿no? O sea, en la primera presentación que hago en el CIEM a todos los programas, eso, siempre hablo de una persona que para mí es un referente como un avión, que es Ramón Vallés, que murió hace 3 meses, con 94 años. Un psicólogo catalán, escritor increíble. Y yo repito lo que os dije, ¿no? O sea, que una persona con 70, 80, 90 años tenga el brillo que tiene en En los sus ojos. ojos, él lo define la curiosidad, él defiende la curiosidad por encima de todo, ¿no? Y que tú puedes tener todo el conocimiento que quieras, porque has estudiado, porque has tenido experiencia, porque has viajado, porque has vivido, etcétera, ¿vale? Ese conocimiento es importante. Que tú has escuchado, fíjate, él dice escuchar con las orejas y escuchar con los oídos. O sea, es que es algo, me parece brutal, ¿no? Y que tenga esa mirada, porque al final dice, es que estamos vivos por la curiosidad y la curiosidad nos hace más vivos, ¿no? Y al final acaba eso, dice, no, es que lo importante de la vida, lo importante del viaje, el viaje es la vida, ¿no? Sí, Es el sí, símil, sí, ¿no? sí. Lo importante del viaje no es llegar al final. Él dice llegar a Ítaca, ¿no? El famoso viaje de Ítaca. Dice, el objetivo del viaje no es llegar a Ítaca. El objetivo del viaje es disfrutar del viaje, con sus gozos y con sus Con sus más y sus penas. menos, claro. Exactamente, pero hay que intentar y disfrutar. Y dices, joder, si se te ha fallecido, yo qué sé, tu madre o tu padre, ¿cómo vas a disfrutar esa parte del viaje? No, seguro que en ese momento sufres muchísimo, pero seguro que antes o en algún momento durante y sobre todo después em, reflexionas y te sirve de aprendizaje para un montón de cosas, ¿no? Tanto personal como profesionalmente. Y yo estoy de acuerdo, te respondo a tu pregunta con lo que dijo Carlos Pascual, ¿vale? Y yo añado la comilla de pasión. O sea, para mí una de las variables es que haya pasión y que haya muchas ganas por llevar eso adelante. Si alguna persona se me acerca y me pregunta, oye, es que estoy pensando esto, es que está no sé qué, bueno, pues hago 2 o 3 preguntas de diferentes tipos, pero una en ese espacio de tiempo es percibir esa pasión y esas ganas por cosas. Y si no la tiene, pues, ¿qué quieres que te diga? También tenemos nosotros nuestro tiempo. Y yo he aprendido también a ser un poco egoísta, porque igual que yo estoy trabajando desde hace muchos años con el CIEM y estoy encantado, porque uno de mis debes es que a mí, con mis egos y mi boca chancla y mis errores que he cometido, que a lo mejor no lo hubiera escuchado, ¿eh? Porque mis egos y mis cosas tenían un muro increíble, ¿no? Pero seguro que hubiera agradecido tener a alguien al lado a nivel profesional o para que me diera un par de tortas bien dadas, ¿vale? Y a lo mejor no hubiera caído ahí, nunca se sabe, o por lo menos para poder preguntarle alguna duda o lo que sea. Y eso es un poco, y eso lo aprendí de mis padres. Yo cuando era pequeño iba por la calle con mis padres y se encontraban alumnos que ya no estaban en el colegio y eso, ¿no? Y eran ya mayores. Y se acercaban y le llamaban maestros. No profesores, y no porque eran antiguos. Llamaban maestros. Entonces, joder, llamar maestro a alguien significa que le has enseñado algo más que no conocimiento, ¿no? Y ese es un poco eh, mi contribución, Tu visión, mi claro. pequeña, sí. Yo creo que cuando tú hablabas de qué te había convencido de Home Hub, dijiste las personas, ¿no? Y las personas cuando se paran enfrente de uno a contarle algo, si tienen pasión por lo que cuentan, están transmitiendo no solo que esa fuerza que ellos tienen, sino que creen en lo que están diciendo, que conocen de lo que están hablando y que seguramente serán capaces de remar con todos los demás hacia adelante para llevar adelante eso. Entonces, yo creo que lo clave de lo que has dicho es también la pasión, ¿no? Eso te mueve si lo juntas con disciplina y con acción, eso te mueve. Mira, te voy a contar la historia, porque de las historias es muy cortita. Sí. De los momentos, para mí, que se me quedan en el este, ¿no? Y alguna vez pues lo recuerdo con Enzo y nos reímos, ¿no?
me llamaron de SIC Emprendedores, porque también colaboraba con ellos en algunas cosillas, ¿no? Pues eso hace ya muchos años, antes del COVID. Y el 18 o el 17, no me acuerdo por ahí, bueno. Y entonces, pues colaboraba con ellos y tal. Pero claro, en Madrid, yo estudié en el ESIC, hice uno de los másteres, lo hice ahí en el ESIC, ¿no? Y bueno, por diferentes motivos, pues surge la relación. Y entonces, yo tenía un viaje a Madrid porque me decían, vente, no sé qué, tal, porque hacían también rondas de presentación, un poco como, en fin, como se hace en todos los sitios para presentación de estos y tal, para ver si alguien les puede ayudar o colaborar, invertir, en fin, todas estas cosas. Bueno, yo digo, bueno, yo es que no puedo ir, viajo y tal, pero bueno, yo sí puedo, a lo mejor puedo cuadrar la agenda. Bien. Pues ese día me cuadré la agenda y porque había un día que había por la tarde en speech, había 4 o 5 personas que hablaban, ¿no? Luego, justo después de ese speech, tenía la agenda muy, muy apretada porque me tenía que ir luego, que había quedado para un proyecto con una empresa de aquí de Zaragoza, pero que me entrevistaba ahí en Madrid para revisarlo, verlo y no sé qué. Total, que empezaban presentaciones, pasa uno, pasa otro, digo, joder, pues qué interesante, no sé qué. Y Enzo se quedó para el último. Y no sé por qué motivo hubo un pequeño retraso. Yo decía, pues me voy ya, porque llega un momento que tienes que tomar una decisión y una prioridad y otra. Digo, bueno, esto está bien, pero a lo mejor yo qué sé. Y me iba a levantar para irme, porque aunque habíamos quedado ahí, pero yo qué sé, digo, o sea, me voy 5 minutos antes, aunque sea me leo un poco, me recuerdo de qué vamos a hablar y eso, ¿no? Que me gusta prepararme un poco. No es que no me haya preparado antes, pero en el día tiene muchas reuniones y al final la cabeza se te llena. Bueno, total, que me iba a levantar, ¿vale? Y empieza a hablar Enzo. Y estaba así, digo, ¡buah! Y empieza a hablar, claro, comunica que te mueres, ¿vale? Pero que te mueres. Pero es que además demostraba pasión, demostraba, bueno, una serie de cuestiones, bueno, que me quedé apalancado en la silla, envié un WhatsApp a la persona de ella, digo, disculpa, estoy en el ESIC, pero estoy escuchando a una persona y voy a llegar tarde, ¿vale? Claro, se alargó Enzo más tiempo de lo normal, entre que iba tarde y Enzo, pues Y tal. seguramente la gente empezó a preguntar, porque ese efecto ocurre. Tienes 3 presentaciones que no Sí. te han dicho nada, Sí. y claro, viene la parte de Y, preguntas, nadie dice y no se nada. acababa, total. Y yo miraba la hora y digo, madre mía. Y ya llegaba casi media hora más tarde, que les había obligado a ir al ESIC para hablar con ellos, y media hora más tarde, ¿no? Y digo, joder, no acaban, preguntas, es que ya estaba nervioso y que me tenía que ir ya y tal. Y ya por fin acaba, baja, se empieza a rodear de gente para preguntarle del ESIC, los aparto a todos y les digo, hola, me llamo Antonio Ruiz. Digo, no nos conocemos de nada. Me ha encantado lo que has dicho. Digo, ¿estás en LinkedIn? Sí. Digo, me voy a poner en contacto contigo. Digo, perdona sea así, es que me tengo que ir. Claro. Me ha impactado tu proyecto. Hablaremos. Luego conversándolo tiempo más tarde me dije, yo pienso que se me acercó un loco, ¿sabes? Claro. Y digo, pues sí, en ese momento estaba loco porque ya no Te nada, tenías ¿no? que ir, claro. Porque ya Pero no te nada. había impactado. No le contacté hasta 5 meses o por ahí después, ¿eh? Me imagino al Vale. pobre pensando. Diciendo, este loco, ¿sabes? Diciendo, este loco. Y quedamos en Madrid, donde tenían allí, bueno, en fin, pues la sede y eso, porque habrían entrado con el proyecto en un sitio de correos que tienen de emprendimiento. Y bueno, en fin, total, quedamos allí y a partir de ahí, fantástico. Pero el gancho muchas veces... El gancho fue lo que acabamos de hablar, la Sí. pasión, la forma correcta Sí. de comunicar, Sí. el dominar el negocio, Sí. Y tener, por supuesto, una idea de negocio buena, porque si no... Ya, pero yo no lo sabía, pero me pareció tan bueno y a mí me hizo algo. Digo, hostia, yo tengo que saber de qué va esto. Tengo que saber de qué va esto. Entonces, claro, que en ese momento la otra persona, claro, no se mueve por la pasión. Me explico que me muevo yo porque para eso soy yo. Pero claro, la otra persona, en este caso Enzo, diría, ves, este está como una cabra, como un avión. O sea, que de verdad, que ni se acordaba de mi nombre y nada, que luego en LinkedIn le comenté otras cosas y eso, ¿no? Y pasaron 5 meses para ver. Entonces, por eso hablaba de la pasión, que muchas veces la pasión también nos lleva a no ver el perro y a destrozar equipos, personas y todo, ¿vale? Porque nos creemos los dueños del mambo, claro. Y la idea es mía y la comparto y tú qué dices y yo te he traído aquí, bueno, en fin, es que he visto de todo, ¿vale? Pero hay muchas cosas, por ejemplo, hay un trabajo con el ego que hay que hacer, eso hay que cogerlo, pisarlo y explicarle que no eres Siempre no es fácil. No es fácil, pero que hay que plantearlo. Yo creo que es difícil
pero creo que hay que plantearlo, es decir, ninguno es el rey de nada, salvo honrosas excepciones, y luego creo que lo más inteligente siempre es saber que no es que no eres el centro, sino que rodearte de gente mejor que tú es quizás la mejor receta para poder tener éxito. Y eso no es fácil, porque la gente mejor que tú no está por las esquinas con un cartel diciendo busco trabajo. No, las tienes que detectar, las tienes que conocer y luego las tienes que convencer de que lo que tú estás haciendo es bueno y para que trabajen contigo. Yo tengo empatía porque, y eso se lo digo a muchos directivos, digo, tienes delante a la persona que tenía más ego de todo el mundo. Tú. Sí. O sea, no me cabía. Yo tenía pensado cuando me fui de Telefónica, en Telefónica tuve la suerte de estar en proyectos maravillosos, proyectos innovadores, pero muchísimos y diferentes, de sectores pero increíbles, proyectos importantes de, pues yo qué sé, de varios millones de euros, de 10, 12 millones de euros, Claro, no las sé qué tal. circunstancias eran totalmente diferentes y te tenían... Y yo sinceramente, y lo comento esto abiertamente, o sea, tenía el mayor del mundo y yo pensaba, digo, bueno, ya que me vaya yo, se hunde Telefónica, ya ves tú. Ya ves tú, Telefónica, que son 100.000 empleados en todo el mundo, ¿no? Y por eso tengo empatía, ¿no? Porque quizás, como te he dicho antes, no tuve una persona al lado que, y además de esas cosas que, pues, que tienes suerte, se te dan bien, un proyecto llama a otro, yo qué sé, o sea, que muchas veces también, pues, un componente de suerte o de estar con las personas idóneas en el momento y yo qué sé, no sé, ¿vale? Claro, como que te encumbran, ¿no? Y claro, era algo exagerado. Entonces, por suerte, la vida nos pone a cada uno en nuestro sitio y, y por eso cuando me enfrento o estoy o comparto un tiempo con alguna persona, algún responsable, algún directivo que tiene así, pues se lo cuento. Digo, mira, es que me estoy mirando en un espejo y no me gusta lo que estoy viendo, ¿vale? Y bueno, y tengo muchas moralejas y muchas historias para decirles qué es lo que sucede cuando tienes el ego, ¿no? O sea, el hijo del carpintero y no sé qué. Bueno, hay muchas moralejas, pero no vamos a contar ahora, yo qué sé, hablaremos, pero, pero para hacerles reflexionar sobre eso, porque yo lo he tenido. Y a mí hasta que no me han dado bien dado, pero bien dado, no me he dado cuenta y he reflexionado y bueno, y luego también las canas ayudan, claro. Claro, por supuesto. Pues nada, yo creo que se nos ha ido la pizza como siempre y ya llevaremos más de una hora, no lo sé. No sé, pues la 1 y Y 20. dicen los expertos que no es bueno pasarnos de una hora porque la gente se aburre, recordemos lo del tiempo y la Sí, atención. Así que me ha encantado que nos regales este ratito. Ojalá y mucha gente tuviera la oportunidad de acceder a personas como tú y seguro muchos más de los que están ahí, que ahora no me van a venir los nombres y que estarán en muchas asociaciones en toda España, que seguramente, ya te digo, ahorran dolores de cabeza y problemas a la gente que está empezando y que necesita de esa experiencia que ya han vivido otros. Así que gracias, Antonio. Hemos grabado esto en la fábrica del podcast. Estamos en Zaragoza, en pleno centro de la ciudad. Si queréis grabar contenido, reels, redes sociales, podcast, formaciones, lo que queráis, estamos aquí en Giuseppe Martínez 15 y podéis conseguirnos en lafábrica.podcast.